El 11 de septiembre del 2001, los estadounidenses y otras naciones occidentales recibieron un llamado de atención de la historia. Los ataques a la patria americana por parte del grupo fundamentalista islámico llamado Al-Qaeda mataron a casi 3.000 personas. Fue un golpe impactante y devastador. El mundo no ha sido el mismo desde entonces. Ese infame día, junto con los ataques terroristas siguientes, crearon la pregunta: ¿por qué nos odian? Y no se ha respondido adecuadamente hasta este día. ¿Por qué nuestro mundo ve estos ataques violentos y la creciente hostilidad desencadenada contra Europa, América y otras naciones? Una respuesta se encuentra en la sección malentendida de su Biblia, el libro de Daniel. Únase a nosotros mientras continuamos nuestra serie en el mundo de los espíritus invisibles, reinos en guerra, el espíritu de odio. Join our host, Darris McNeely, on Beyond Today. Hay una historia muy conocida de un niño pequeño que pasa por un dique, una pared reteniendo una gran cantidad de agua, y al ver una pequeña fuga de un agujero, pone su dedo en ella para retener el agua. Es una historia bien conocida con muchas lecciones. Aquí hay una. Hay lecciones de la Biblia y de la historia profética que muestran que el propósito de ciertos eventos es mantener atrás un tiempo más grande de problemas. La historia del mundo, las guerras cuentan un cuento espantoso. Aquí hay una historia. Una pregunta que se ha hecho una y otra vez es: ¿por qué nos odian? Ellos son los grupos terroristas radicales islámicos que han hecho ataques contra muchos de los países líderes del mundo, y por nosotros, refiriéndonos al mundo occidental. No hay duda de que el terror entre el este y el oeste han sido originados y mantenidos por extremistas. Pensar que los pensamientos agradables y las expresiones de buena voluntad, mejores ideas o incluso más dinero pueden derrotar a las fuerzas poderosas en estos conflictos largos es simplemente equivocado y pierde una dimensión crítica de la comprensión. ¿Cuál es esa dimensión? Es la Biblia. Es la Biblia y lo que revela sobre el mundo espiritual invisible. Esta es la dimensión poco comprendida de los asuntos mundiales, de la ciencia política. Hay un mundo espiritual. Hay un Dios, y los espíritus invisibles intervienen en los asuntos del mundo. El sabio y el educado del mundo negarán esta verdad, y sin esta comprensión no pueden comprender y apreciar plenamente la forma en que funciona el mundo de hoy. Dentro de la Biblia, Dios nos ha dado un libro que combina profecía e historia con convicción personal y devoción. Es un libro que se llama el libro de Daniel. Está en el Antiguo Testamento. En esta serie a la que hemos estado llamando Reinos en Guerra, hemos estado echando un vistazo a la asombrosa historia de Daniel que involucra encuentros con grandes reyes del pasado, combinados con la visión espiritual del mundo de hoy y el futuro esperanzador que Dios tiene para todas las naciones. La respuesta a ¿por qué nos odian? Comienza con este profeta, Daniel. Daniel era un joven judío, había sido trasladado de Jerusalén a la gran ciudad llamada Babilonia. A través de los años, Daniel trató de entender por qué su pueblo Israel había sido desplazado y lo que su futuro tenía. ¿Tendría Israel ser restaurado a su patria de regreso a Judá y Jerusalén? ¿Cuál era el propósito de Dios ahora con Israel? ¿Ahora qué haría con ellos? Daniel sabía que vivía en un periodo de historia muy dinámico y trascendental. En una ocasión, Daniel fijó un periodo de ayuno y oración con el propósito de comprender mejor la palabra de Dios. Y lo que vino después fue una experiencia de ojos abiertos. Podemos tener un mejor sentido de nuestro tiempo en la historia. Veamos esta historia. Daniel sabía de una profecía dada por el profeta llamado Jeremías. Mucho antes de la caída de Judá, esa profecía predecía que Jerusalén quedaría desolado durante 70 años. Después de 70 años, los judíos regresarían del exilio para reconstruir la ciudad, volver a vivir en sus hogares. Daniel ahora es muy mayor y ha vivido un cautiverio.
También ha tratado con los reyes babilónicos y persas y sobrevivió a los dramas de sus días. Incluso pasó una noche en una guarida de leones. Un fragmento clave de información lo eludía. Daniel quería entender el destino de su pueblo Israel, de su pueblo, la tribu de Judá. No solo deseaba saber cuándo se cumpliría la profecía de Jeremías, quería conocer el propósito de Dios para toda la nación. Israel había sido elegido como una nación especial establecida en el Medio Oriente en la encrucijada de la civilización. Y el papel de Israel en este periodo de la historia es algo poco entendido hoy por los historiadores. Cuando Dios ordenó a Moisés que trajera a los esclavos israelitas de Egipto a la patria de su padre Abraham, Dios estaba creando una presencia significativa entre las naciones de Egipto, Asiria, Medos, Lidia y las otras personas entre las naciones. El propósito de Dios para plantar a Israel entre las naciones debía ser su testimonio, un testimonio vivo de sus caminos y el hecho de que Él era el verdadero Dios, y también dar un ejemplo justo como nación que vivía por las leyes de Dios. Dios les dijo, en términos explícitos, cuál era su propósito de estar entre las naciones. Ya ves, Israel es como ese chico del que hablé antes, con el dedo en el dique. Una de las razones de la presencia de Israel fue un ejemplo para las naciones de que un pueblo que vive por las leyes y mandamientos de Dios podría prosperar en todas las áreas y hacer una diferencia. Observe lo que a los israelitas les fue contado en el libro de Deuteronomio. Dice, hoy el Señor os ha proclamado como su pueblo especial, tal como os lo prometió, para que guardéis todos sus mandamientos y os eleve por encima de todas las naciones que ha hecho, y para que seáis pueblo santo al Señor tu Dios, tal como ha hablado. Israel estaba en medio de las naciones caóticas de su tiempo. Dios quería que ellos fueran un ejemplo de la forma de vida para el resto del mundo. Veamos qué más se le dijo. Dios dijo, el Señor os establecerá como pueblo santo. Todos los pueblos de la tierra verán que vosotros sois llamados por el nombre del Señor, y ellos tendrán temor de vosotros. El papel histórico de Israel fue ser una ciudad en una colina. Una ciudad que da a luz la verdad de Dios y el camino de Dios a la gente que no conocía al Dios verdadero. Ustedes vean las naciones de ese día como las naciones de nuestro tiempo. Caminaban en una oscuridad espiritual y habían creado un mundo devastador por el conflicto del pueblo. La historia de este periodo surge de una niebla sombría que solo se puede entender con precisión al leer lo que la Biblia nos dice de la mano que Dios guía en toda la historia. Los reinos de ese día lucharon de un lado a otro. Millones sufrieron a través de la guerra, a través del hambre. Una nación tras otra trató de poner el mundo bajo su control. Hoy en día, el Estado de Israel juega un papel en Oriente Medio que pocas personas entienden. Permítame darles una cita de un respetado académico estadounidense sobre asuntos exteriores, que creo que establece el registro muy claro para que todos entendamos. Israel importa, como casi ningún otro país en la tierra. La historia de Israel mueve algunos de los más profundos y misteriosos alcances del alma americana. La creencia de que Dios favorece y protege a Israel está conectado con la idea de que Dios favorece y Dios protege a América. La existencia de Israel significa que el Dios de la Biblia sigue vigilando el bienestar de la raza humana. Para muchos estadounidenses, la restauración de los judíos en Tierra Santa y la creación de un Estado democrático y exitoso después de 2000 años de opresión y exilio es una clara señal de que se puede confiar en la religión de la Biblia. Es una cita notable que verifica la palabra de Dios, la historia y la profecía. Dios puso al antiguo Israel en la tierra y Dios colocó el Estado de Israel en la tierra hoy. Por muchas razones bíblicas, el Estado de Israel existe hoy, en esa tierra, y cuando llegue el día en que sea superado por los ejércitos invasores, estaremos muy cerca de la venida de Jesucristo a esta tierra. Solamente la Biblia nos puede dar las claves para entender por qué todo esto pasó. Está en el corazón de la historia de Daniel.
estaba a punto de recibir una visión detrás de los titulares. Dios estaba a punto de abrir una ventana al mundo de los espíritus. Veremos en un momento lo que es. He cubierto mucho terreno con respecto a la historia bíblica y su significado para los tiempos turbulentos en los que usted y yo vivimos hoy. Para entender mucho más acerca de lo que se trata el tema de hoy y los eventos profetizados que están conduciendo los peligrosos tiempos que se avecinan, le animo a solicitar una copia de nuestra ayuda gratuita de estudio que estamos viviendo en los últimos días. Puede obtener una copia gratuita contactándonos en edui.org. También puede conectarse a beyondtoday.tv para comenzar a leer y obtener una copia de este folleto. Este folleto gratuito le ayudará a descubrir más acerca de lo que la profecía explica acerca de los próximos eventos de los últimos tiempos y qué puede hacer al respecto. Así que no espere. Contáctenos en edui.org o visite nuestro sitio web beyondtoday.tv para obtener o leer esta publicación esencial y gratuita. El profeta Daniel había estado ayunando y orando por 3 semanas consecutivas. Quería entender una visión que Dios le había entregado. Abrió los ojos y vio la imagen de un hombre que estaba delante de él. Era un hombre que resplandecía con la luz del sol y brillo de oro, joyas y fuego. La voz del hombre era fuerte, muy fuerte. Era una orden. De repente, una mano tocó a Daniel y la figura angelical se dirigió a Daniel por su nombre. Y él le dijo: «Oh Daniel, hombre muy querido, entiende las palabras que yo te digo y permanece recto, porque ahora he sido enviado a ti. No temas, Daniel, porque desde el primer día que pusiste tu corazón en comprender y humillarte delante de tu Dios, tus palabras fueron oídas, y he venido por tus palabras. Pero el príncipe del reino de Persia me resistió 21 días, y he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme, porque me he quedado solo allí con los reyes de Persia. Ahora he venido a hacerte entender lo que sucederá a tu pueblo en los postreros días, porque la visión se refiere a muchos días por venir». Esto es exactamente lo que Daniel estaba tratando de comprender, los acontecimientos de su tiempo y de su mundo, cuando Dios le dio un pequeño vistazo entre los bastidores para mostrarle esta verdad. El libro de Daniel, la profecía de Daniel, nos da una idea de los poderes del mundo invisible. El mensajero angelical puso su mano sobre Daniel. Él le dijo: «No tengas miedo, porque eres muy precioso para Dios. Anímate, sé fuerte». Cuando me habló estas palabras, de repente me sentí más fuerte y le dije: «Por favor, habla conmigo, mi Señor, porque me has fortalecido». El mensajero respondió: «¿Sabes por qué he venido? Pronto debo volver a luchar contra el espíritu príncipe del reino de Persia. Y después de eso el espíritu príncipe del reino de Grecia vendrá. Mientras tanto, les diré lo que está escrito en el libro de la verdad. Nadie me ayuda contra estos príncipes espirituales excepto Miguel, tu príncipe espiritual». ¿No le gustaría saber un poco más acerca de lo que realmente estaba sucediendo allí? Solo recibimos una pequeña cantidad en esos pocos versículos. Lo que nos dicen es que hay poderes y principados que funcionan en el nivel espiritual, influenciando los eventos físicos en nuestro mundo. Hay fuerzas espirituales invisibles en el trabajo que influyen y crean los titulares que usted y yo leemos todos los días en internet o cualquiera que sea nuestra fuente de noticias elegida. Es una clave para entender los grandes acontecimientos mundiales de hoy. Los militares terroristas islámicos de los que hablé antes. ¿Por qué nos odian? ¿Y por qué odian a otras naciones con intereses comunes? Los espíritus que se oponen a Dios odian la creación de Dios. Los espíritus que se oponen a Dios, odian la creación de Dios. Quieren ver a la humanidad, a usted y a mí, destruyéndonos a nosotros mismos. Están trabajando en el mundo, sembrando semilla de odio donde quiera que puedan. No quieren ver la paz en el Medio Oriente o en cualquier otro lugar. Esta historia en Daniel nos da una ojeada en cómo este mundo funciona.
Siglos de largo conflicto basados en religión o ideas que se oponen. Es poco notable y es poco entendido este pasaje de la Escritura. Primero mire lo que nos dicen. Dos poderosos seres espirituales identificados como el príncipe de Persia y el otro como el príncipe de Grecia. Estos son poderosas criaturas angelicales. Son parte de otra dimensión que la Biblia nos muestra como el reino del espíritu. Olvídese de lo que usted podría pensar que sabe acerca de los ángeles o acerca de los demonios que nos rodea hoy en día. Ese mundo de los espíritus es muy real. Es más real de lo que se puede imaginar o cualquier cuento de horror que se pueda contar. En este caso, dos seres que se oponen a un mensajero enviado a Daniel por Dios. Vemos un choque entre el bien y el mal en otro nivel de existencia. Otra escritura revela más sobre este conflicto de alto nivel. Probablemente el mejor lugar para ir y observar y aprender de esto sería en el libro de Apocalipsis, al final del Nuevo Testamento, donde se nos dice un poco de prehistoria, antes de que hubieran seres humanos y antes de este mundo presente. Apocalipsis 12 abre con una gran señal en el cielo, una mujer a punto de dar a luz un niño, y ella llora en el parto. Este nacimiento que está a punto de tener se refiere al nacimiento de Jesús como un niño hace 2000 años. Pero ahora esta escena en Apocalipsis cambia a otra figura. Describe un gran dragón rojo ardiente, con muchas cabezas y cuernos y coronas. El dragón es Satanás, conocido como Lucifer, e identificado en otros pasajes de la Biblia como un querubín que cubre, muy poderoso que una vez estuvo cerca del trono de Dios. La cabeza y los cuernos y las coronas aquí en Apocalipsis 12 muestran simbólicamente el poder de Satanás conducido a través de múltiples gobiernos humanos a través de la historia. El capítulo 12, versículo 4 nos dice que la cola de esta serpiente arrastró 1/3 de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. En el simbolismo bíblico, una estrella representa a los ángeles. Aquí en este pasaje se nos habla de un gran trastorno en el reino angélico, una rebelión donde Lucifer se rebeló contra Dios y persuadió a 1/3 del reino angélico a seguirlo en esa rebelión. El profeta Isaías nos dice que Lucifer buscó remover a Dios, el creador de su posición. Lucifer quería ser como Dios. De hecho, él quería ser Dios. El movimiento de Lucifer falló y aquellos ángeles que fueron atrapados en su parte y en su espíritu de rebelión, todos fueron arrojados fuera. Fracasaron, pero continúan hasta el día de hoy oponiéndose a Dios, a su plan y a su pueblo. El resto del capítulo 12 de Apocalipsis muestra el esfuerzo de Satanás por destruir a este niño, para engañar a todo el mundo. Muestra la batalla de Satanás en el tiempo del fin, enfocándose en el pueblo de Dios, la iglesia, e involucrando el uso de poderes gubernamentales para perseguir a aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí está una pregunta: ¿dónde están los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo? Volveré a ese pensamiento en un minuto. Estas escrituras son muy claras en cuanto a las señales de los tiempos que conducen a la segunda venida de Jesucristo. Queremos que aprenda mucho más sobre esto. Queremos que usted esté seguro de solicitar una copia gratuita de la ayuda de estudio bíblico que estamos ofreciendo en este programa. ¿Estamos viviendo en los últimos días? Usted puede obtener su copia personal y gratuita de esta ayuda llamada Estamos viviendo en el tiempo del fin, simplemente contactándonos en ewy.org o vaya en línea a beyondtoday.tv. Cuando nos escriba, también le enviaremos una suscripción a nuestra revista Las Buenas Noticias, completamente gratis. En cada número de Las Buenas Noticias encontrarás artículos vitales basados en la Biblia acerca de la profecía, la fe, la familia, las verdaderas doctrinas bíblicas y mucho más. Realmente los animo a que obtengan sus ofertas gratuitas hoy, que les darán una enseñanza precisa y equilibrada sobre el tema de la profecía y otros temas bíblicos. Una vez más, contáctenos en ewy.org o vaya en línea a beyondtoday.tv para la ayuda gratuita del estudio bíblico. Estamos viviendo en los últimos días y nuestra revista gratuita Las Buenas Noticias.
Vamos a sacar algunas conclusiones de lo que hemos visto. Hay más en este mundo de lo que podemos ver con el ojo. Hay un vasto mundo espiritual invisible que existe. En esta verdad bíblica podemos entender que hay un Dios que guía la historia y la humanidad de acuerdo a su propósito y su plan. Él controla los destinos de las naciones de China, Rusia, América. Nada escapa a su aviso. Este mundo presente, con América, Europa y Rusia y otras naciones, es por el diseño de Dios. Los poderes que dominan hoy lo hacen por su voluntad y por su propósito. ¿Por qué vemos un Islam militante saliendo de Irán y Oriente Medio? Considere esto. Irán es la antigua tierra de Persia, la misma Persia donde el malvado príncipe de Persia habitaba y reinaba en la historia de Daniel. Hoy, Irán es el principal defensor de hostilidad hacia América, el Estado de Israel y las naciones en Europa. Y estas naciones están unidas por una cultura occidental común que abarca la religión, la política, la historia y mucho más. El odio expresado por el Islam militante llamando a la destrucción del Estado de Israel o llamando a América el gran Satán tiene sus raíces en esta hostilidad espiritual y choques entre el príncipe de Persia y Grecia. Ahora, Estados Unidos y otras naciones occidentales no son ejemplos perfectos de moralidad. Ellos no reciben un pase libre. Pero la profecía bíblica y la historia detallan este choque histórico entre Occidente y Oriente. Y hay grandes diferencias culturales y religiosas, pero como hemos visto, el conflicto entre culturas y naciones es mucho más que eso. Hay una mayor batalla espiritual entre el bien y el mal. La Biblia muestra claramente que esto es entre Satanás y Dios. El núcleo de su posición fluye del deseo de Satanás de extinguir todo remanente de la relación especial de Dios con un pueblo conocido como Israel y la Iglesia, o la mujer que vimos identificada en Apocalipsis 12. De nuevo la pregunta, ¿por qué nos odian? Ellos nos odian porque Satanás odia el propósito de Dios y la humanidad se interpone en el camino. El Islam radical es solo otro peón en la mano de Satanás, como tantos otros peones de otras religiones en la historia, y otras culturas y otras filosofías que reflejan un furioso odio espiritual hacia Dios. Está más allá de la religión humana, está más allá de la filosofía humana. Satanás diseñará la condenación de la humanidad si Dios no interviene y salva a la humanidad de sí misma. En Mateo 24, Jesucristo habló una profecía importante de un momento futuro en la historia cuando habrá gran tribulación, tal como no ha sido desde el principio del mundo hasta este tiempo, ni lo será jamás. Y si esos días no se acortaran, ninguna carne sería salva, pero por causa de los elegidos, esos días serán acortados. Satanás odia el plan eterno de Dios. Él trató de descarrilarlo, fracasó y tomó una tercera parte del reino angelical con él, en un estado espiritual de furia, odio que se ha manifestado en la humanidad desde la fundación de este mundo presente. Satanás desea adoración humana, y hoy Satanás está engañando astutamente la religión, el gobierno y la cultura para construir un orden mundial final que lo adorará a través de dos figuras, la bestia y el falso profeta. Las guerras y los choques de reinos, primero entre Persia y Grecia o más tarde Roma y el Este, reflejan esta batalla en curso. Las guerras de la historia se pueden lanzar contra este tapiz más grande. Satanás ha inspirado su versión de la historia, pero es simplemente desde la visión de Dios, el propósito de Dios. Gente que lleva el nombre de Dios y su culto en espíritu y verdad se oponen y socava y ataca en todos los niveles de la sociedad. Esta es la raíz de nuestras guerras culturales, donde vemos a la sociedad diseñada para destruir la fe. Lo vemos cuando somos testigos de socavar los ataques a la familia a través del divorcio, el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Satanás ha ideado un mundo diseñado para frustrar el propósito de Dios, pero no lo conseguirá.
Esto es lo que nos dice el libro de Daniel. Dios estaba mostrando a Daniel que a pesar de su nación, el cautiverio de Israel, Dios todavía estaba en control de la historia. La visión que Daniel recibe en este punto entra en gran detalle y toma la historia del mundo hasta nuestros días y más allá. Podemos mirar hacia atrás en esa historia ahora con más comprensión, sin embargo, todavía no lo entendemos todo. ¿Cuál es la lección para nosotros ahora mismo? Volveré y se lo diré en un minuto. Por último, como recordatorio, obtenga nuestra guía de estudio gratuita ¿Estamos viviendo en los últimos días? Le ayudará a comprender claramente los tiempos en los que vivimos y lo que puede hacer al respecto. Además, cuando nos contacte, le enviaremos una suscripción gratuita a nuestra revista Las Buenas Noticias. Cada tema le dará a usted y a su vida una dirección bíblica mucho más necesaria de la que tiene actualmente. Asegúrese de contactarnos en ey.org o vaya en línea a beyondtoday.tv y obtenga su ayuda gratuita de estudio y su suscripción a la revista. Y si desea aprender aún más acerca de las excelentes verdades de la Biblia, asegúrese de vernos en vivo cada 2 semanas. La noche del miércoles. Para encontrarnos, simplemente vaya a nuestro sitio web ey.org y busque Estudio Bíblico. Hola, soy Steve Myers. Soy el pastor aquí en la Iglesia de Dios Unida, en la congregación de Cincinnati. Me gustaría darle la bienvenida. Si usted viene y se une a nosotros en este gran viaje espiritual, tenemos cientos de congregaciones alrededor de los Estados Unidos y en todo el mundo. Haga clic en la pestaña Congregaciones para encontrar una iglesia cerca de usted. Estamos comprometidos con el crecimiento en nuestra relación con Dios el Padre y Jesucristo, así como tener comunión unos con otros. Si usted está buscando un hogar que fomenta la vida, lo que la palabra de Dios realmente enseña, somos una familia de creyentes en la Biblia, comprometidos en seguir a Jesucristo en todo lo que hacemos. Hemos encontrado que el camino de Dios es la mejor manera de vivir. Y estamos aquí para ayudarle. Nos gustaría tenerlo de visita y que adore con nosotros. Estamos deseando conocerle pronto. Venga y únase a nosotros. Sea como Daniel. No dejes que el mundo de hoy le supere. Usted supera este mundo. Con la ayuda de Dios, Daniel resistió a Babilonia y permaneció fiel a los mandamientos y enseñanzas de Dios. ¿Qué hay de usted? ¿Dónde está en esta batalla espiritual? ¿Inmersos en nuestra moderna Babilonia o con pies firmemente plantados en el camino de Dios y su reino venidero? Sea como Daniel. Ame a Dios más que a cualquier otra cosa. Busque su reino con todo su corazón y su ser. Daniel y el choque de reinos, Babilonia, Persia, Grecia y Roma, sentaron el escenario para nuestro mundo de hoy. Las naciones de hoy siguen luchando entre sí, trayendo el sufrimiento a millones. Y lo hacen porque hay una guerra espiritual invisible. Tenga esto en cuenta al mirar los titulares de hoy y tratar de entender su lugar en el mundo. Para Beyond Today, soy Darris McNeely. Gracias por su atención. For the free literature offered on today's program, go online to beyondtoday.tv. Please join us again next week on Beyond Today.